Y nos vamos a meter con lo que está pasando en Colombia, donde el tema del momento es la posibilidad, por ahora es una posibilidad, de que esté en peligro el marco legal que permite el proyecto de paz total que lleva adelante el gobierno de Petro para llegar a acuerdos con las distintas organizaciones insurgentes. ¿Por qué? Porque el juez Jorge Enrique Ibáñez de la Corte Constitucional presentó en las últimas horas a la sala plena justamente del máximo tribunal constitucional del país una ponencia que está solicitando tumbar la ley 2272 de Colombia del 2022, que es la que generó el marco posible para la paz total. Vamos a repasar rápidamente lo que establece este texto porque, insisto, va al centro de la cuestión. Esta ley dice, en el marco de la política de paz, el gobierno podrá tener dos tipos de procesos. Uno, negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley, con los que se adelanten diálogos de carácter político, en los que se pacten acuerdos de paz. Y dos, dice en su segundo inciso, acercamientos y conversaciones con grupos armados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento. Es decir, le da al gobierno vía libre para negociar, por un lado, con grupos guerrilleros, como puede ser el Ejército de Liberación Nacional, quizás también lo que son las disidencias de la FARC, y en su segundo inciso, también le da potestad para negociar con grupos que son puramente criminales, sin objetivos políticos. Acá aparece, por supuesto, el Clan del Golfo como principal organización. Con todos ellos el gobierno ha tendido distintos puentes. ¿Puede ser esto declarado inconstitucional? Aparentemente hay algunos que dicen que hay ciertos vicios en cómo este proyecto fue sacado adelante y que por eso podría la justicia decidir insisto, voltearlo, lo cual implicaría un problema grande para el gobierno. Bueno, de esto vamos a estar hablando con Camilo González, que es el presidente de Indepaz, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia. Camilo, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Sí, muy buen día, Darío. Un saludo acá desde Bogotá. Camilo, primero me interesa saber si está siguiendo esta discusión que avanza dentro de la sala constitucional, de esta posibilidad de declarar inconstitucional o de abortar de alguna manera este marco legal para la paz total y qué es lo que está viendo. Pero han dado prioridad, quiere decir que en las próximas semanas se va a tener un pronunciamiento. Son 9 magistrados, 5 por lo menos deben votar en el sentido pues que sea ya decisión en firme. Y lo que ha sido demandado ha sido particularmente la negociación, la posibilidad de un diálogo para llegar a algún procedimiento judicial con grupos digamos, de criminalidad que llaman de alto impacto. Ese es como el foco y también el tratamiento a las disidencias de Iván Márquez, que fue un comandante de las guerrillas de las FARC, que habiendo firmado se abrió el proceso y que según lo establecido ya no podría tener ningún tratamiento político. Esa es como la interpretación que dan. Existe la posibilidad y hay mucha presión. Es gravísimo que la Procuraduría General, por ejemplo, haya pedido no solamente la inconstitucionalidad de ese artículo, sino de toda la ley. Y hay presiones políticas de algunos sectores opositores que también quieren que se caiga la ley. Ahora, eso está por verse. Yo creo que van a modular quiere decir a darle una interpretación y a dar jurisprudencia para esa ley, pero en las conversaciones con el ELN es muy difícil que las tumben. Lo mismo que con el grueso de las disidencias. Sería una acción en contra de la democracia y la Constitución pues desarrollada por el organismo encargado de cuidar por la Constitución. Yo creo que generaría una crisis institucional en Colombia muy grande y sobre todo un perjuicio para la paz, porque estas conversaciones están teniendo resultado. El solo anuncio de las mesas ha producido desescalamientos con estos grupos, menos muertes, menos combates y una posibilidad para Colombia de avanzar hacia una paz más completa, ¿no? Que es un tema político y constitucional a la vez.
Claro, bueno, de hecho está muy avanzado el cese del fuego bilateral que fue anunciado recientemente con el Ejército de Liberación Nacional. Ahora, lo que usted está planteando, Camilo, entonces es que lo que podría estar más en peligro son no tanto estas negociaciones con los guerrilleros, sino con los grupos más del crimen organizado. Sí, aunque en Colombia el Código Penal, incluso sin necesidad de esta ley, autoriza a la justicia colombiana a desarrollar procedimientos en los cuales se den beneficios penales a grupos criminales de delincuencia común y de crimen organizado, a cambio de que contribuyan al desmantelamiento de esos grupos, a mejorar los niveles de tranquilidad ciudadana, a disminuir violencias. Lo que pasa es que aquí lo nuevo es que se está abriendo la posibilidad de negociaciones colectivas, similar a lo que se hizo en el año 2005 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares y que llevó al desmonte de bloques paramilitares con cerca de 30.000 combatientes, que fue un hecho muy importante. Entonces no es raro, en Colombia ha ocurrido, pero estamos en un contexto político y también ahí yo creo que está en todo derecho y en toda competencia la Corte en examinar si ha habido problemas de procedimiento. Pero lo que es más probable, según apreciación de constitucionalistas y experiencia colombiana, es que se proceda a lo que llaman la modulación. Quiere decir que la Corte diga sobre este aspecto de los paramilitares debe procederse teniendo en cuenta que no puede haber sino sometimiento a la justicia y que por lo tanto no pueden ser tratados como disidentes. Sobre eso hay precedentes. Por ejemplo, yo creo que esa modulación puede ser uno de los caminos. Ahora, para pensar el escenario, si efectivamente fuera por la línea más dura y hubiera una decisión ya de ir hacia tumbar directamente esta ley, ¿qué alternativa le quedaría al gobierno? ¿Ve viable, por ejemplo, que el Congreso apruebe otra ley donde se eliminen estos supuestos vicios procedimentales? Pues sería la alternativa, por supuesto. En ese evento, el 20 de julio, el Congreso recibiría un nuevo proyecto de ley y entre tanto se mantendrían conversaciones, en el caso del Ejército de Liberación Nacional, buscando en todas formas no pasar los límites de la Constitución, pero hay posibilidades. Se mantendría la mesa de conversaciones en La Habana o en Caracas y se daría un compás de espera para que el Congreso de la República aprobara la nueva ley, que es algo que pues tendría que hacer en el transcurso del próximo semestre. Es un tropiezo, es un freno, todo esto implicaría un retraso muy grande y significaría muertes, porque los interesados en la guerra son muchos en Colombia. Y entonces aquí cualquier cosa jurídica, política, discurso del odio significa muertos. Estamos en un país que estamos tratando de salir de una violencia que en este ciclo de guerra ha tenido 750.000 muertos en el conflicto. No estamos hablando aquí pues de un fin de semana pues en el norte de México o en situaciones de violencia en alguna gran ciudad de Brasil o de cualquier otro país. No, esto es una guerra atroz. Aquí tenemos más de 5.000 masacres. Entonces es una situación que requiere un tratamiento especial. Camilo González, muchísimas gracias por este tiempo con Niños. Bueno, un gran saludo.